Hola, ¿cómo estás o cómo están? Generalmente subo videos acerca de temas de gestión, pero esta vez me gustaría hacer una relación entre gestión organizacional, que es mi tema en el cual me desarrollo, y lo que hoy día hemos visto con respecto a las declaraciones del alcalde Alessandri, asociado al tema de que las personas, no lo voy a repetir ahí porque lo vamos a ver ahora, pero de que las personas fueron irresponsables, ¿no?, en el autocuidado, en el tema de la pandemia que estamos viviendo, el desconfinamiento que se está viviendo en Santiago. Así que, como esto lo voy a relacionar al tema del autocuidado, que es algo que creo que el gobierno se dedica mucho a hablar acerca del autocuidado, de que las personas nos tenemos que cuidar y todos esos menesteres. Entonces me quiero hacer cargo de ese tema desde el punto de vista de vincular lo que está pasando en el tema de la gestión de la crisis del coronavirus del gobierno y el tema de salud y seguridad en el trabajo. Así que voy a dar mi punto de vista al respecto. Bueno, uno de los temas que he visto y que tiene relación con lo que me dedico, con asesorar sistemas organizacionales, uno de los temas en salud y seguridad en el trabajo, es el tema del autocuidado, que es un tema que en prevención de riesgos, en salud y seguridad en el trabajo, se conversa mucho y se trabaja mucho. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque he visto varias veces que los ministros o el gobierno han declarado el tema del autocuidado, que tenemos que autocuidarnos y tenemos que ser responsables por nuestra propia, ¿cierto?, capacidad o no de contagiarnos a través de prácticas personales, individuales o familiares. Ahora, si bien comparto que el autocuidado es un tema importante, la pregunta que me hago es ¿por qué el autocuidado del gobierno, o el famoso concepto del autocuidado del gobierno, para mí es un error forzado o no forzado? Para no decir una equivocación, ¿cierto? O no decir tampoco que podría ser, ¿cierto?, que es una estrategia. Y voy a pasar a explicar por qué. Lo primero que quiero decir es que entre el día de ayer y hoy hubieron una serie de declaraciones que me generaron ruido y a partir de eso establecí el concepto del autocuidado. Por ejemplo, el alcalde Henry Campos de la comuna de Talcahuano, donde yo vivo, dice que frente a la evidente falta de autocuidado y las brutales aglomeraciones que vimos este fin de semana, es que he solicitado al presidente Sebastián Piñera pasar a fase 2 a toda la provincia de Concepción y extender el estado de excepción por catástrofe más allá del 15 de septiembre. Yo vivo aquí en Talcahuano, entonces no quiero asociar esto a los casos específicos, pero que hay un tema debido a la evidente falta de autocuidado. O sea, lo que estamos haciendo, estamos endosando en las personas, ¿cierto?, la posibilidad, ¿cierto?, o una de las causas del contagio. El ministro Alessandri dice, el alcalde Alessandri dice, tras clausura del mall chino por aglomeraciones, ¿cierto?, o a mall chino, dice, la estupidez humana ha sido superior. En su primer día de funcionamiento, el Mall Asia Pacífico ya llevó afuera se clausuró por no haber cumplido las medidas sanitarias pertinentes. Luego el ministro, ¿cierto?, dice sobre las comunas de Santiago y Estación Central, estamos muy preocupados. Al liberar estas comunas u otras hay aumento en la movilidad y podrían haber más casos positivos. Pueden o no compartir conmigo la posición, pero yo siento que, o creo que aquí hay una lectura consciente o inconsciente de hacer responsable o de culpar a las personas con respecto al autocuidado. Ahí hay una trampa, yo creo que hay una trampa que se hace el propio gobierno, las propias personas que están dirigiendo comunal, ¿cierto?, o nacionalmente la pandemia, o hay una trampa para ellos mismos o para las personas que estamos, ¿cierto?, trabajando o cuidándonos, ¿cierto?, o tratando de llevar nuestra vida cotidiana de manera más práctica y simple y con autocuidado, obviamente. ¿Y cuál es la trampa? Culpabilizar o responsabilizar a las personas y solo a las personas con respecto a la causa o el contagio de la pandemia. Eso es por lo menos lo que yo veo, lo que estoy entendiendo, lo que estoy sintiendo, ¿ya?, y lo que estoy analizando o viendo todos los días en las redes sociales, o lo mismo que está aquí, ¿cierto?, en las prácticas que estamos realizando. Lo que yo veo no veo autocrítica, no veo esa posibilidad de que no hemos hecho bien esto, falta esto otro desde el punto de vista del gobierno. Lo que siempre escucho es un tema del autocuidado. Las personas no se cuidan. Por lo tanto, la trampa es que siempre estamos culpabilizando
o responsabilizando a las personas. O el gobierno o los que están dirigiendo comunal y nacionalmente la crisis sanitaria nos están culpabilizando o responsabilizando con respecto a una de las causas del contagio. A partir de entonces, ¿la falta de autocuidado es la causa raíz del contagio? Para mí no. Y puede ser que muchos también lo compartan, ¿cierto? Pero ¿por qué quiero plantear esto desde el punto de vista de la prevención de riesgo o la salud y seguridad en el trabajo? Y lo primero que quiero presentar es una definición de la norma ISO 45001-2018 que tiene que ver con el concepto de incidente. Vamos a pensar entonces que el contagiarse con COVID-19 es un incidente porque es un suceso que surge en el transcurso, que surge de las actividades o en el transcurso de las actividades de la vida cotidiana y que podría tener o tiene como resultado un deterioro de la salud. Obviamente, si te das cuenta, adecué, ¿cierto?, la definición de incidente en el ámbito laboral al incidente, ¿cierto?, que tiene que ver con el contagiarse con COVID. Y a partir de eso, lo que quiero presentar es que hay un estudio de la Dirección del Trabajo en la región metropolitana que habla sobre el análisis de causas más recurrentes y factores intervinientes en los accidentes del trabajo o incidentes, que sería para el caso el mismo, ¿cierto? O podrían ocuparse como sinónimos. ¿Por qué ocupé el tema de salud y seguridad o el tema de prevención de riesgos? Porque investigué y no hay todavía causas de por qué las personas nos contagiamos. Obviamente está claro, ¿cierto? Está claro el tema de que yo, uno frente a otra persona, el contacto, ¿cierto? Si no hay distanciamiento social, me voy a contagiar. Pero quiero una causa más raíz que la causa aparente, ¿cierto? De que yo me contagio con otra persona porque estoy en contacto con ella. Y aquí hay un estudio del año 2014, ¿ya? O 2016 que hicieron dos investigadores de la Dirección del Trabajo que hablaron sobre las causas de los accidentes. ¿Por qué se manifiestan o ocurren accidentes? Y en términos bien generales, ¿ya? Hay tres temas importantes con respecto a las causas de los accidentes: la organización del trabajo, la gestión de la prevención y factores personales. Vamos a entender organización del trabajo con lo que tiene que ver con la preparación y formación de las tareas, los métodos de trabajo, la supervisión de labores, las instrucciones que reciben las personas, así como el uso de herramientas, equipos y materiales. Estoy hablando en conceptos de salud y seguridad, ¿cierto? O en el ámbito del trabajo. La gestión de la prevención incluye otros factores ligados a procedimientos de trabajo seguro, medidas preventivas, análisis de riesgos, implementación de derecho a saber cuáles son los peligros a los cuales tú estás expuesto, la existencia de un plan de prevención de riesgos que contempla medidas colectivas y personales de protección, y los factores personales también, que tienen que ver aluden al comportamiento del trabajador, como la realización de tareas o funciones no asignadas, no acatar órdenes e instrucciones para la realización de la labor, la falta de uso oportuno de los elementos de protección personal o el incumplimiento de los procedimientos e instrucciones. Si yo me baso en estos tres, desde el punto de vista del autocuidado o lo que hemos hoy día estado escuchando, el gobierno, ¿cierto?, achaca o indica, o los líderes que hemos visto, ¿cierto?, las personas que están dirigiendo esta pandemia, ¿ya?, están diciendo que hay factores personales que, por ejemplo, es el incumplimiento de los procedimientos, no acatar órdenes o instrucciones de la autoridad, salir de manera masiva, ¿cierto?, cuando se abre el desconfinamiento, cuando hay desconfinamiento, las personas salen de manera masiva, ¿cierto?, a hacer trámites. Pero en ese sentido aquí hay un tema de otra trampa más. ¿Y cuál es esa trampa? Que el estudio que yo voy a citar, ¿ya?, indica que la agrupación de causas de accidentes registrados en la Dirección del Trabajo, solo el 20% o el 19,6% de los accidentes o de los incidentes tienen que ver con factores personales. A saber esto, un 21,1% tiene que ver con la gestión de la prevención y un 35,3% tiene que ver con la organización del trabajo. En Chile es muy recurrente en el tema de salud y seguridad, y hoy día yo lo estoy viendo que eso se está trasladando al tema de la pandemia, los conceptos simples y de la vida cotidiana, que las personas no se cuidan, las personas son irresponsables,
las personas no están preocupadas de su propia salud, ¿cierto? Y salen de manera despavorida, ¿cierto? A la calle y no guardar distanciamiento social o no usar mascarillas. Si yo traslapo esas declaraciones a las estadísticas, que hay pocas en Chile, ya en el mundo tampoco no hay tanta, pero lo que hay hoy día en Chile es que solo el 20% de los accidentes, o yo diría de los incidentes, y si lo traslapo a la pandemia, solo el 20% tiene que ver con factores personales. El 50% restante, ¿ya? O el 50% mayor, tiene que ver con la organización del trabajo y la gestión de la prevención. Y eso es responsabilidad del gobierno y de los municipios. La organización del trabajo tiene que ver con la preparación y formación para las tareas que nos vamos a hacer cargo cuando estemos en desconfinamiento. Métodos de trabajo, ¿cierto? Y la fiscalización o la supervisión. Hoy día escuché en las noticias que no había manera de fiscalizar a tantas personas. Las instrucciones que reciben las personas. ¿Qué instrucciones reciben las personas? Cuando haya desconfinamiento, por favor, guarde distanciamiento social y use mascarilla. La gestión de la prevención. Tenemos un plan paso a paso, ¿cierto? En diferentes ámbitos. Ya apareció el plan paso a paso, ¿cierto? General, hoy día ya está disponible el plan paso a paso para el retorno al trabajo, ¿ok? Lo más probable es que venga pronto el plan paso a paso, ¿cierto? Para retornar al colegio, ¿cierto? El plan paso a paso educacional. Pero eso es responsabilidad de quien está dirigiendo esta crisis. A partir de esto, entonces, y puedo estar equivocado en mi análisis, son análisis preliminares o quiero hacer una relación de hechos, pero el famoso tema del autocuidado tiene que ver solo con un 20%, ¿ya? De las causas de los accidentes. Y todos hemos visto, por ejemplo, que hemos tenido una serie de problemas de planificación, coordinación de acciones. Un ministro dice una cosa, otro ministro dice otra cosa, y eso tiene que ver con organización del trabajo. Por lo tanto, otra vez la pregunta es, ¿la falta de autocuidado es la causa raíz del contagio? Yo creo que no, porque primero lo que tenemos que pensar es que esto es multicausal. No podemos responsabilizar solo a las personas, ¿ya?, de los contagios que tenemos hoy día. Y a partir de eso, la organización del desconfinamiento no ha sido eficaz. Aquí tenemos para muestra un botón. Lo más fácil, ¿cierto?, fue para el alcalde llegar y decir, ¿cierto?, que las personas, no quiero volver a repetirlo, ¿cierto?, pero las personas no se hicieron cargo, ¿cierto?, de su propia responsabilidad. Libertad significa, ¿cierto?, responsabilidad, lo escuché decir en las noticias. Pero fuimos capaces de ver o venir lo que venía desde el punto de vista para tener una organización, ¿cierto?, de desconfinamiento eficaz. Claramente nos interesaba estar todo el día viendo si Santiago y Estación Central pasan a desconfinamiento, pasan a la etapa 2 o 3 o la etapa que sea. Pero eso no era el punto era ver cómo somos capaces de contener esas situaciones, porque otra vez no lo vimos venir. En el ámbito de la gestión preventiva, otra vez no ha sido eficaz. Aquí tenemos, ¿cierto?, que el COVID, hay un amago de renuncia de la Seremi de Salud, o el amago de renuncia de la Seremi de Salud revela graves fallas en el plan de trazabilidad. Y la trazabilidad es parte de la gestión preventiva. Me he preocupado en todo caso de no hacer muchas acciones con respecto a esto porque no tengo competencia. Estoy hablando del punto de vista de el autocuidado y los factores personales, y que no el 100% de las causas tiene que ver con factores personales. Por lo tanto, desde este punto de vista, el autocuidado tiene que ver solo con el 20% de las causas de los contagios. Si yo hago una relación entre causas de accidentes, factores humanos, comportamiento humano, decisiones, no acatar las reglas, no acatar las normas, y el contagio desde el punto de vista del COVID. Ustedes analicen sus propias variables, vean de diferentes puntos de vista. Desde mi experiencia en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo, como consultor organizacional en estos temas, escucho, hoy día, percibo, siento
lo mismo que a veces se escucha en el ámbito de las empresas. Los viejos no se cuidan, los viejos no están alineados, no cumplen los procedimientos, no cumplen las prácticas y creemos que eso es el 100% de las causas de los accidentes. Y las estadísticas son otras. Entonces, tenemos que ir otra vez a lo mismo: liderazgo, capacidad de gestión preventiva, capacidad de organización del trabajo, mancomunado, integral. No quiero dar acciones a seguir porque sería irresponsable, ¿cierto?, en este video. Lo que me interesa es dejar claro que desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado y se puede discrepar evidentemente, lo que se presenta en las redes sociales, lo que se habla en las noticias, de que el autocuidado es un problema, tenemos miedo de que las personas salgan desaforadas, libertad es igual a responsabilidad, las personas no son responsables, eso tiene que ver con que existe una cultura en este país o un liderazgo enfocado en infantilizarnos, en vernos como adolescentes, que cuando se abre, ¿cierto?, la ciudad, para nosotros saldremos totalmente, ¿cierto?, vueltos locos. Pero ¿cuántas de las personas cuando se abrió esta cuarentena, ¿cierto?, cuando se abrió el desconfinamiento, cuántas personas estaban en el mall chino? Comparado frente a las personas que estaban todavía en la comuna de Santiago, ¿ya?, resguardados en sus casas. Entonces, claro que es fácil decir que el autocuidado, ¿cierto?, es la solución o es el problema cuando las personas no se están cuidando. Pero cuidado, que solo el 20% de las causas en el ámbito de la salud y seguridad, y si yo contrasto accidente igual a incidente, porque el contagiarse con COVID-19 es un suceso que yo no esperaba y que me genera deterioro de la salud, solo un 20% de las personas, ¿ya?, o solo un 20% de las causas tiene que ver con el autocuidado. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, espero aportar a la discusión con este punto de vista. No soy el dueño de la verdad, evidentemente, sino que más bien tengo un punto de vista que puede estar equivocado o que puedes compartir, así que bienvenido a la conversación, la discusión, pero estoy convencido de que el 20% del... el autocuidado o que los factores personales son solo un 20% de las causas del contagio. Espero hacer una investigación más profunda del tema, si es que están las posibilidades de hacerlo, pero con la relación que hago, bienvenida a la discusión. Muchas gracias, que estés muy bien y que te cuides. Muchas gracias. Adiós.